Buenas a todos, despertados, feliz de estar con vosotros una semana más. Hoy me gustaría tocar un tema donde la ciencia y la espiritualidad coinciden. Hay pocos temas donde todo lo que es ciencia, que buscan pruebas empíricas, coincide con la parte más espiritual, con todos aquellos procesos y aquellos sucesos donde no hay una explicación científica, ¿no? Y como son pocos, este en concreto me hace ilusiones comentároslo, también porque debido a una persona llegada a mí que lo está practicando ahora, una persona que era agnóstica total, he podido ver el proceso de reconducción de sus creencias, ¿no? Una persona que no creía para nada en todo este tipo de procesos espirituales, energéticos, de vidas anteriores, ¿no? De reencarnaciones, y cómo poco a poco ha ido reconversionando su creencia, ha ido empezando a darse cuenta de que a veces suceden cosas o pueden suceder cosas que realmente pues no hay una respuesta empírica basados en hechos empíricos donde se pueda contrastar la veracidad, ¿no? de ese acontecimiento, ¿no? En este caso quiero hablar de lo que es la terapia de la regresión, o lo que se le suele llamar la terapia del alma. Hace poco os comenté un caso en el vídeo de las ECMs, donde un doctor español, cirujano y jefe de urgencias de un hospital de aquí de España, reputado, con mucha fama, con muchos años dedicados a la sanidad, fue cambiando su modo de pensar y se fue adentrando en lo que es la terapia de la regresión, ¿no? Y la terapia de la regresión es una terapia que se utiliza y que realmente hay psicólogos que la recomiendan. Es una terapia cuando el psicólogo, por ejemplo, no encuentra ese foco que es el que desata ese malestar emocional o psíquico en una persona. Pensar que cuando los psicólogos están en una terapia, lo que se hace, se le dice tejer una tela de araña, ¿no? Entonces se deja al paciente explicar sus vivencias, su pasado, y se van buscando centros o epicentros que puedan tener consecuencias a largo plazo y que puedan tener modulación de la conducta o modulación de los estados emocionales, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero hay en situaciones cuando el paciente se hace un análisis de sus vivencias, de su pasado, y no se encuentra dentro de lo que es sus recuerdos vividos. Pensar que nosotros tenemos el sistema límbico, es una parte del sistema del cerebro racional, perdón, que hay una pequeña estructura muy pequeña que se llama la amígdala, y esa pequeña estructura que tenemos todos en el sistema límbico es donde se almacena toda nuestra memoria y todos nuestros recuerdos, ¿vale? Los conscientes y los inconscientes. Pensar que el cerebro puede almacenar toda la información, porque se podría decir que es el ordenador más potente que ha existido jamás. Tiene un procesamiento de información rapidísimo, ¿no? Pero hay recuerdos que tenemos constancias, que son recuerdos vividos, que tenemos una consciencia de ellos, pero hay recuerdos, información que no la da como importante, y entonces nos es más difícil recordar esa experiencia, ¿no? Es un caso claro de que nosotros, pues, acontecimientos que en nuestra vida nos han marcado, los recordamos con mucha nitidez, pero también hay recuerdos que no llegamos a recordar, o que nos lo pueden recordar otras personas, que ese suceso sí que le ha marcado en ese momento a esa persona y nos lo recuerda a nosotros, porque a lo mejor a nosotros pues no hubo un estímulo, no hubo un impacto emocional tan grande como para que nosotros lo recordemos fácilmente, ¿no? Entonces, cuando los psicólogos no encuentran ese foco
ese desencadenante de un trastorno emocional o psíquico, son muchos los que ya hoy en día recomiendan este tipo de terapias, ¿vale? Entonces estamos hablando de psicología, que es ciencia pura, está recomendando una parte más holística, más mística, ¿no? Que es la terapia de la regresión. Gracias a pioneros como este doctor en España, pero seguro que en otros países tendréis muchos más pioneros. Son pioneros en sentido de que es la ciencia la que al final reconoce y da valor a este tipo de terapias y a este tipo de por decirlo de alguna manera, de viajes a un pasado que da fuerza da fuerza o da credibilidad a este tipo de terapias, y para mí eso es un avance, ¿no? La terapia de la regresión es una terapia donde se busca un estado de semiconsciencia del individuo, de la persona, para que en ese estado de semiconsciencia le sea más fácil acceder a la amígdala, al sistema límbico, y poder reconocer o poder recordar recuerdos que no hayan tenido un impacto, como decíamos antes, un impacto emocional fuerte en nosotros. Con esto, ¿qué podemos llegar? Pues podemos llegar a tener recuerdos de nuestra infancia muy nítidos, recuerdos que no recordamos o que por nuestro nivel de razonamiento y por la evolución de nuestro cerebro nos es imposible recordar, que el cerebro se va desarrollando en 3 fases. Tenemos el cerebro el cerebro animal, ¿no? El reptil, que es el instinto de supervivencia, es el primer cerebro que se nos desarrolla. El segundo cerebro, ya con una edad de unos 5 o 6 años, ya tenemos a extender y desarrollar lo que es el cerebro emocional, incluso con menos años, y muy poco después empezamos a desarrollar el cerebro racional, el neurocórtex, lo que es el sistema telencefálico. Ahí es cuando empezamos a tener raciocinio y razonamiento de las emociones y de las situaciones que se nos presentan, ¿no? Consiguiendo ese estado de semiconsciencia que se podría asemejar o se induce a veces por un tipo de hipnosis, podemos conseguir lo que estábamos hablando, recordar momentos o situaciones muy nítidas que nosotros por propia conciencia no recordamos. Incluso podemos llegar a tener recuerdos, y esto es lo más maravilloso y a la misma vez es lo más sorprendente. Podemos tener recuerdos de nuestro propio parto o recuerdos de estar dentro del feto embrional. Entonces, para mí es una maravilla ver cómo psicólogos están introduciendo este tipo de terapias para la ayuda, ¿no? Y para la resolución de problemas que están teniendo personas a nivel emocional o a nivel mental. Pensar que las enfermedades mentales, por llamarlo así, o los trastornos mentales, hay que diferenciar un poco lo que puede ser un trastorno mental de un corto periodo o una enfermedad mental, que ahí ya es la resolución o es mucho más complicada, ya es a través de farmacología, y en muchos de los casos se puede llegar a dar crónica. Pero me parece importantísimo que se estén abriendo estos campos, que se estén abriendo las mentalidades, las creencias, para dar paso a este tipo dar esas oportunidades a este tipo de terapias, que al fin y al cabo buscan la misma finalidad que la medicina tradicional, ¿no? Que es la sanación del individuo, de la persona. Con la terapia de regresión también saltamos cuánticamente y podemos llegar a los recuerdos de vidas anteriores. El tema de la reencarnación es muy subjetivo para cada persona. Puedes creer o no creer en la reencarnación o en las vidas pasadas. Yo personalmente creo en la reencarnación, creo en las vidas pasadas, más que todo por la información que yo he podido
contrastar y he podido informarme, leer. Pensar que en estas plataformas hoy en día, en internet, es muy fácil obtener información. Todos los casos que se han expuesto, estamos hablando de que a nivel de terapia de regresión son cientos de miles de personas que han tenido o están a día de hoy utilizando este tipo de terapias. O sea que son cientos de miles de casos a nivel mundial donde se pueden contrastar muchas de las experiencias que han vivido personas y que han descrito. Pero lo más importante es ver cómo hay personas, y contaré el caso, y creo que, no estoy seguro si lo conté o no, pero el caso de un niño pequeño. Estamos hablando de 4 o 5 años, estamos hablando de un cerebro que no está aún desarrollado, que no tiene raciocinio, que es más emocional, va por impulsos. Un niño donde decía que él, su nombre era un nombre de una persona, no era su nombre, el nombre que le habían puesto los padres, sino daba unos datos diferentes a los suyos. Él nombraba su profesión, él nombraba que era piloto, del ejército de Gran Bretaña. Él daba datos de dónde estaba su base militar, su aeródromo. Daba datos de incluso la numeración del avión que él pilotaba. Y esto, recordad que estamos hablando de un niño de 4 o 5 años que no puede tener consciencia de ese tipo de información. Entonces, con el tiempo necesario se pudo llegar a contrastar los datos que el niño decía. Con el tiempo se pudieron hacer investigaciones, se pudieron contactar con grupos de antiguos aviadores del ejército de Gran Bretaña, y por información, por datos y libros que recogían toda la información de los soldados que habían estado en batallones y habían estado alistados al ejército de Gran Bretaña, se consiguió llegar con la persona que este niño nombraba que era, y contrastar y verificar que todos los datos que este niño estaba diciendo, nombre, apellidos, el hangar, el número del avión, el número de matriculación, o como se diga en el tema de aviación, el número que tenía marcado el avión, eran totalmente idénticos a los que el niño estaba relatando. Esas son pruebas empíricas que yo no quiero creer que unos padres intenten hacer memorizar a un crío de 4 o 5 años toda esa información, porque no tiene sentido, porque no sacan nada con eso. No es que a lo mejor sacasen algo económico o algo, no le veo ninguna satisfacción personal ni una satisfacción material, por decirlo de alguna manera, cosa que encontraría inverosímil que unos padres pues intentaran que un crío memorizara todo este tipo de información para nada. Con lo cual le doy, por mi parte y bajo mi opinión y mi criterio, le doy veracidad a esa información, y me hace esa y muchas más experiencias que podéis encontrar en internet. Os van a ir abriendo la visión y la posibilidad de dar creencia a que realmente reencarnamos en otra vida. La semana pasada yo estuve canalizando. Yo ahora realmente el tema de las canalizaciones estoy en un proceso muy terrenal. Lo hablábamos en el vídeo anterior, ¿no? La posición perfecta para convivir en este plano es tener la parte terrenal firme, pero tener la parte espiritual también a un 50 y 50. Yo, sabéis que estoy estudiando psicología. Ahora mismo me encuentro en un proceso que es muy terrenal. La parte espiritual no es que yo la esté abandonando, simplemente mis guías y mis guardianes me ofrecen la posibilidad de estar en un plano más terrenal, sabiendo a lo que en el proyecto que estoy ahora mismo metido, y saben que necesito tener mi parte terrenal, mi parte física, mi parte material más concentrada. Y
realmente pues el tema espiritual pues no tengo esa facilidad que tenía cuando no tenía la necesidad de tener tanta presencia terrenal, tanta presencia física. Pero en la canalización que yo tuve la semana pasada me lo decían así, la vida es un sueño en realidad, lo que estamos viviendo es un sueño, ellos me decían, y puedes vivir muchos sueños, tal y como vosotros me decían, en vuestra materia, en vuestro plano terrenal. Cada noche os acostáis y soñáis. Como los sueños muchos no recordáis, vidas anteriores también pasará lo mismo, no las recordaréis. Pero sí es cierto que yo he hablado con personas que a mí me comentan, ¿no? Hostia, es que tengo una fijación por un país y no sé de dónde me viene. Tengo esa facilidad de reconocer sitios de ese país como si yo hubiera estado ahí. Son personas que no han estado en su vida en ese país y tienen una fijación, tienen no una obsesión, sino una fijación en sentido de que sienten, hay una parte interior suya que sienten que tienen facilidad de conocimiento de ese país, de su cultura, de todo lo que engloba la cultura de ese país, ¿no? Y no se explican el por qué. Entonces, yo no he hablado a profundidad con ellos, pero mi percepción, mi intuición, me hace pensar que posiblemente esas personas en una vida anterior hayan vivido en ese país, ¿no? Es como las personas que tienen cierta facilidad para una actividad, ¿no? Tanto sea para dibujar, para escribir, para tallar madera, para la escultura, para cualquier facultad o facilidad o don, como se lo solemos llamar, ¿no? En este plano terrenal, esa facilidad de poder hacer algo sin haber tenido que estudiar o formarse. Yo tengo esa sensación de que esas personas antiguamente, en anteriores vidas, hayan podido ser algo muy vinculado a esa facilidad que tienen, ¿no? Porque realmente que una persona sin a lo mejor jamás haber estudiado artes, por ejemplo, ¿no? Bellas artes, pues tenga una facilidad para dibujar, para retratar a un nivel alto. No estamos hablando de la persona que sabe dibujar una casa, sabe dibujar un coche, sino estamos hablando a un nivel de perfección, de nivel de técnica alto, sin haber estudiado jamás. Me genera esa pregunta, ¿no? de cómo, por qué esa persona tiene esa facilidad. Y hablo a nivel artístico, pero como puedo hablar pues a nivel de música, o puedo hablar a nivel de trabajos con las manos, ¿no? Carpintería, albañilería, cualquier oficio. ¿Cómo puede ser que personas que no hayan tenido una formación tengan esa facilidad? ¿De dónde proviene esa facilidad, ¿no? Sabemos que la formación es la base para saber hacer las cosas. Para poder trabajar de aquello que queremos tenemos que estudiar. Para poder trabajar de un oficio tenemos que aprender ese oficio, ¿no? Entonces, que personas sin ningún tipo de esfuerzo ni ningún tipo de preparación anterior tengan ese tipo de facultades y de dones, por decirlo de esa manera, pues me genera bastante fuerza a la hora de la creencia de que esas personas en vidas anteriores pues hayan podido tener una vinculación fuerte a ese tipo de don o de facultad que tienen ahora en este proceso de vida que están experimentando. Con lo cual, creo que es interesante. Podéis ver mucha información sobre la terapia de regresión, las terapias de alma, como un refuerzo a una terapia psicológica. Creo que es una opción maravillosa. Creo que es un refuerzo que puede ayudar a desatar esos nudos mentales, que es lo que cuando se trata en psicología es lo que se intenta resolver, ¿no? El día a día de las personas va generando una serie de nudos emocionales que
cada vez se van haciendo más grandes, ¿no? Y entonces es cuando nos empezamos a limitar nosotros, a no tener confianza, a ver que cada vez nos estamos encerrando más y no vemos esa salida, ¿no? Y llega un momento, yo siempre pongo el ejemplo de que esa habitación donde coexistimos se va llenando, se va creando un muro divisorio de nudos que nos deja en una mitad de la habitación y no nos permite ya ni incluso entrar luz, no vemos luz, ¿no? Entonces cuando ya no vemos luz, estamos hablando que estamos en procesos ya muy avanzados a nivel mental y emocional, donde se requiere la participación de un profesional en psicología, psiquiatría, en terapia, en psicoterapia, ¿no? Entonces todo ese colectivo de psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, lo que su función, la función que ellos tienen es de abrir primero un pequeño hueco en ese muro de nudos emocionales que no nos permite ver la luz, y cuando ya el individuo empieza a ver que vuelve a entrar la luz, la faena del proceso que va a llevar el profesional va a ser ir desatando todos esos nudos para que ese muro vuelva a ir bajando y llegar a un punto donde ya haya libre paso por esa habitación, ¿no? Entonces os recomiendo que veáis las conferencias del doctor Juan José López Martínez, español. Tiene muchas charlas, tiene muchas conferencias, tiene libros, son muy interesantes, habla del tema de la regresión. Muchos de vosotros que a lo mejor estéis en procesos mentales, emocionales, donde no veis salida, donde no entendéis quizá la explicación a conductas vuestras, no entendáis el por qué actuáis o reaccionáis de manera o de maneras que no van realmente con vuestro proceder o vuestra forma de ser, posiblemente tengáis algunos focos en vuestro pasado que son los que os llevan a tener ese tipo de conductas. Pensar que el sistema límbico, cuando nosotros percibimos un estímulo, una emoción, el sistema límbico se entra por los sentidos: oído, olfato, vista, gusto. Ese estímulo, lo que hace el sistema límbico es en milésimas de segundo es procesarlo y enviarlo directamente al neurocórtex, a lo que es el cerebro racional. El cerebro racional, lo que sería el cognitivismo, ¿vale? Lo que hace es procesar esa información y tener una respuesta física y mental adecuada a la situación que estamos percibiendo. Pero hay momentos que el sistema límbico, para querer atajar ese traspaso de información desde el sistema límbico al neurocórtex, lo que hace es coger un conducto que nos envía directamente a la amígdala la información. Y la amígdala, como es un recipiente donde tenemos toda nuestra información, toda nuestra memoria y todos nuestros recuerdos, lo que hace la amígdala es reaccionar a ese estímulo bajo un recuerdo que nosotros tengamos. Si nosotros, por ejemplo, vemos un perro que se nos acerca corriendo, cuando procesamos esa información pasa por nuestro sistema límbico, se envía al neurocórtex y el neurocórtex asimila que ese perro que viene hacia nosotros pues es un perro que puede venir a jugar, puede venir a saludarnos, ¿no? Y que no hay una situación de riesgo. Cuando ese mismo estímulo, ese mismo perro que viene corriendo hacia nosotros, el sistema límbico envía directamente esa información a la amígdala. Si nosotros, por ejemplo, de pequeños hemos sido atacados por un perro y tenemos ese recuerdo almacenado en la amígdala lo que va a hacer es reaccionar bajo ese recuerdo. Va a estimular el mecanismo de defensa, de alerta, y el miedo. El miedo nos va a llevar a salir huyendo o a enfrentarnos a ese estímulo o ese suceso que está aconteciendo. O sea, con esto nosotros reaccionaríamos de dos maneras. Sería irnos corriendo o atacar al perro pensando bajo el razonamiento de que ese perro nos viene a atacar. Y eso viene producido
porque la amígdala está respondiendo directamente sin pasar por el neurocórtex, está actuando bajo ese recuerdo, esa información que nosotros tenemos de ese suceso anterior que tuvimos en nuestro pasado, ¿no? Entonces, ese tipo de respuestas no cognitivas nos hace actuar de manera impulsiva, ¿vale? Eso se llama el secuestro de la amígdala, es cuando respondemos a una acción de manera impulsiva y sin razonamiento, ¿no? Es como cuando alguien nos dice algo, nos enfadamos, contestamos mal o incluso agredimos verbal o físicamente a una persona y un momento después nos arrepentimos porque entonces entendemos que no hemos actuado como deberíamos. Y eso es porque esa información ha ido directamente al neurocórtex y ha encontrado un raciocinio directamente a esta respuesta. Entonces, perdonad, pero se me ha cortado el vídeo por una llamada. Bueno, en conclusión, tenéis información en todo internet sobre esta terapia. Todos aquellos que a lo mejor sentáis identificados con lo que os he explicado ahora, pues podéis acudir a un profesional y allí os aconsejarán qué terapia es la que podéis seguir. Pensar que el cerebro humano y las personas es normal debido a la situación que estamos viviendo últimamente, problemas económicos, problemas medioambientales, la pandemia. El cerebro humano está empezando a reaccionar a unos estímulos que jamás hubiéramos contemplado. Los miedos se están apoderando de muchas personas. Se nos ha demostrado la fragilidad que tenemos ante el planeta, ante el universo. Entonces, muchas personas, debido a eso y debido pues, a problemas de índole normal que tenemos todos, económicos, laborales, personales, sentimentales, pues es mucha la gente que hoy en día está sufriendo ansiedades, distimia, depresiones, trastornos temporales mentales. Entonces, no tenéis que sentir vergüenza, todos hemos tenido, todos probablemente pasaremos a lo largo de nuestra experiencia, pasaremos por un proceso de estos. Hay grandes profesionales que tienen mucha formación para poder ayudaros y siempre lo recomiendo. No hay ningún problema por ir a un psicólogo, por ir a un psiquiatra, por ir a un psicoterapeuta. Están justamente para ello, para ayudarnos a pensar. Y hace poco lo hablaba con un psicólogo. Los propios psicólogos visitan psicólogos, o sea, no son los superhéroes que nunca fallan y que su mente siempre está perfecta y concisa. No, los propios psicólogos también visitan a psicólogos, tienen terapia para ellos mismos. Entonces, si alguno pues ha sentido alguna semejanza a mis palabras, pues bueno, invitarlo a que vaya a consulta y se deje guiar por un profesional. Me ha encantado poderos hablar de este tema porque es uno de los pocos donde la ciencia y la espiritualidad se unen. Estamos diciendo que parte de la ciencia acepta que podamos tener recuerdos que nosotros mismos no podamos recordar. También reconocen que podamos tener recuerdos de vidas anteriores, con lo cual ahí están aceptando la reencarnación y esa parte espiritual. Me parece hermoso y precioso que se unan en algunos puntos. Ojalá llegara el día de que se pudieran unir totalmente, donde las terapias alternativas a la medicina tradicional también fueran bien aceptadas, donde esas terapias también ayudan mucho. Pensar que, por ejemplo, esta persona que yo conozco, a raíz de esta que empieza esta terapia de regresión, se le han regulado varias deficiencias a nivel de tensión, a nivel de peso, a nivel de regulación de otras cosas físicas, se le están regulando, o sea que está teniendo un efecto también de sanación del cuerpo, con lo cual si llegamos el día donde tanto la medicina tradicional y la medicina alternativa pudieran ser una unión, creo que muchas más enfermedades tendrían otro tipo de posibilidades de recuperación y creo que para mí sería una mejora para la sociedad humana. Bueno, pues agradeceros los que habéis llegado hasta aquí, como siempre, agradecer a todo aquel que comparte esta información, compartirlo con gente que creáis que le puede servir de ayuda. Daros las gracias para todos aquellos que estáis viendo el Instagram y estáis apoyando los vídeos que estoy poniendo. De
deciros lo de siempre, con que a una persona le sirva, para mí yo ya me sentiré totalmente agradecido. Y aquel que quiera comentar algo en los comentarios, si quiera preguntar alguna pregunta, si yo tengo conocimiento de ello lo haré, y si no tengo conocimiento yo mismo seré el primero en decirlo, no tengo problema, no quiero hablar por hablar. Y nada, nos veremos la semana que viene con algún otro tema interesante que podamos hablar. Hasta entonces nos vemos, despertados. Hasta luego.